y de Tamaulipas vengo y hasta Ciudad Victoria voy y me da muchísimo gusto tener la oportunidad de conversar con una buena amiga, cómplice también en muchos proyectos culturales en Tamaulipas, y me da enorme gusto saber además de que ella es una apasionada, al igual que Rodrigo Verasaluce, su pareja, su esposo, en trabajar con proyectos especialmente para los niños. Tania, si bien no nació en Tamaulipas, pues ya es tamaulipeca de tantos años de radicar en Ciudad Victoria y simplemente también de trabajar por y para los niños y las niñas de Tamaulipas, de la región, del país, a través del cine, del trabajo, de la creación audiovisual. Tania, qué gusto saludarte. Un abrazo. Hola Héctor, también un abrazo de vuelta, un abrazo virtual desde acá de Ciudad Victoria y pues muchas gracias por este encuentro, ¿no? Después de tanto tiempo para poder platicar y pues estar contigo en este espacio. Gracias. Y bueno, la intención justo también de poder conversar contigo y bueno, que Rodrigo pues está también haciendo las labores de papá por allá, que me lo saludas mucho, es Sí, para que compartas las experiencias que tanto Rodrigo como tú han tenido a través de Caleidoscopio. Este proyecto de realizar talleres de cine, de creación audiovisual, de promoción, de divulgación también del cine, específicamente con los niños. ¿Cómo nace este proyecto y cuál ha sido la experiencia especialmente que han tenido ustedes con los niños tamaulipecos, con los niños de comunidades, eh, algunas marginadas, por así decirlo? ¿Cuál ha sido también el encuentro de ellos con, con la cultura audiovisual, con el utilizar una cámara, con ver a través de una cámara su vida, su experiencia con otra mirada? pues la verdad es que ya tenemos 8 años 8 años. trabajando, Héctor. Desde el 2012 comenzamos este proyecto de Caleidoscopio como talleres de video participativo con niños y niñas justo en Tamaulipas, ¿no? De la mano también de Alas y Raíces, allá por el 2012. Y entonces fue un proyecto que justo planeamos como para hacer de manera itinerante en diferentes municipios de Tamaulipas, ¿no? Una de las cosas que siempre reflexionamos con estos talleres y con esto que hacemos es de la diversidad, no solamente que tenemos en nuestro país, sino en la diversidad del estado de Tamaulipas, ¿no? Es un estado en el que los niños y todas las personas, pero los niños y las niñas viven de maneras muy diferentes, ¿no? Los niños que viven en el altiplano o los niños que viven en Tampico o en la frontera en Matamoros o aquí en Ciudad Victoria viven realidades completamente distintas. Entonces el proyecto justo era como decir, bueno, ¿qué piensan los niños? ¿Qué sienten? Cómo viven, ¿no? Y entonces realizamos este recorrido por diferentes municipios de Tamaulipas que cuando comenzamos en el 2012 fue en Gómez Farías, en Matamoros, en Tampico, en Tula y aquí en Ciudad Victoria, ¿no? Y entonces encontrarás paisajes completamente diferentes, formas de vida completamente diferentes y bueno, al final los niños son niños, ¿no? Tienen como los mismos gustos por el juego, por la televisión, por divertirse, pero sobre todo cómo contrastan todas estas cosas con sus realidades. Entonces así fue que surgió este proyecto, que primero pues hicimos estos talleres donde la idea era justo que platicaran cómo vivían en sus comunidades y también se acercaran al lenguaje cinematográfico desde otros formatos, como es la ficción, ¿no? Que pudieran como crear historias y compartirlas, ¿no? También a través de la ficción y de la actuación. Entonces, así fue como surgió el proyecto, con la idea también de volver a los espectadores regularmente, o sea, los niños y las niñas, al igual que muchísimas otras personas, pero sobre todo la infancia es como que
a la hora de la producción audiovisual, ¿no? Las decisiones son tomadas por grandes corporativos de lo que necesitan ver, y entonces la idea era justo como reflexionar con ellos de esto que veían y cómo podíamos darle la vuelta, ¿no? Que se volvieran participantes, porque también es parte de su derecho a la comunicación. Por Entonces, supuesto. así fue como empezamos a trabajar. ¿Cómo, bueno, has comentado que finalmente ustedes han trabajado estos talleres de video participativo en diferentes regiones de Tamaulipas? ¿Cómo alguna experiencia que nos puedas contar o experiencias que nos puedas contar, anécdotas de esta mirada, de estas historias que puede contar un niño o una niña, por ejemplo, de Tampico, Altamira, a diferencia de una niña o un niño del altiplano tamaulipeco? Pues fíjate que también aquí es cuando como empezamos a ver luego cómo de repente los medios de comunicación van como unificando las miradas, ¿no? Como que los niños y las niñas de repente cuando llegas y les dicen, bueno, ¿qué historias quieres contar? Y entonces te dicen, una historia de zombies, ¿no? Entonces, todos quieren contar una historia de zombies porque en ese momento era lo que estaba de súper moda, ¿no? Era como lo que más se veía en la televisión y las Claro. series de Y televisión. piensan que al utilizar una cámara y hacer cine, tienen dos que contar eso, ¿no? Sí, exacto. Tienen que contar una historia de zombie o sabes, esto como del muñeco diabólico, ¿no? Entonces, pero le decíamos, está bien, ¿no? Pero ¿cómo sería esa historia en tu comunidad? ¿No? Como si de repente, porque tampoco es como tratar de imponer, tienen que hablar a fuerza de su comunidad, ¿no? Es porque a veces los niños y las niñas pues sí viven en sus comunidades y tienen estas realidades, pero también no es como que de la noche a la mañana llegar y decirles, a ver, ahora háblame de cómo viven en tu comunidad, si ellos están pensando en zombies y en otras cosas. Entonces, ¿cómo hacer la mediación en eso? Y decirles, bueno, ¿y si hubiera zombies aquí, cómo sería? Porque es obviamente que no sería lo mismo que en Estados Unidos. Y entonces ya empezaban a surgir las historias o las leyendas o la idea de que es que mi tía me contó el otro día y como que también empezábamos a hacer un trabajo de, bueno, y entonces, ¿qué leyendas se saben? ¿No? Porque pues igual a los niños les encantan los rollos como de terror y de misterio, pero entonces era irnos a, bueno, entonces, ¿qué leyenda hay aquí en la comunidad, ¿no? Y qué idea. Entonces, de repente hay unas cosas que eran muy en común siempre, o por ejemplo, cuando les hablabas de leyenda, decían pues La Llorona, que es pues una leyenda súper popular no solamente, bueno, más bien en todo nuestro país, pero ya después era como ya recuperaban empezamos como poco a poco a trabajar con ellos y, por ejemplo, los niños de Tampico empiezan a tener historias más relacionadas con el mar, ¿no? O sea, siempre con el faro, ¿no? O por ejemplo, crean una historia entre ellos que ya tiene que ver con las escolleras y con el entorno que les rodea. Y así nos vamos al altiplano y con lo que les rodea a ellos ahí, ¿no? Que ya es más pues la sierra, ¿no? El desierto o el semidesierto, y justo como tratar de situarlo en esas condiciones geográficas que las caracterizan tanto, ¿no? Pero que ellas van sacando solos, ¿no? Como esto que les rodea al fin y al cabo, pero que van siendo ellos conscientes de eso. La verdad que muy interesante. Y también yo quisiera preguntar de Tania, ustedes, bueno, son comunicadores, se han enfocado muchísimo en la producción audiovisual, han realizado algunos documentales. ¿De qué manera también el trabajar con los niños, a Tania Huidobro, a Rodrigo Vieraza Luce, les ha cambiado también la mirada? Pues fíjate que también como que a nosotros cuando empezamos este proyecto, también tuvimos un acercamiento con proyectos de participación comunicativa en otras regiones de Latinoamérica y de ahí surgió la idea como de empezarlo a desarrollar. O sea, en México hay muchos proyectos de comunicación comunitaria que por ejemplo, nosotros no veíamos que estuvieran en Tamaulipas. Y en el camino de ir investigando para trabajar con la infancia, pues empezamos a acercarnos a otros conceptos importantes, ¿no? Como justo esto, los pocos espacios que hay para acercar a los niños y a las niñas con el audiovisual, el dar por hecho que una producción audiovisual que en una barra determinada de la televisión nos dicen que es para niños o para niñas, ¿no? Sin saber si ese contenido realmente
está pensado en ellos como audiencias más que consumidores, ¿no? Entonces, todo eso, hemos llegado como a muchos encuentros, ¿no? De ver la falta de espacio en la educación audiovisual, en la relación de los niños y las niñas con los audiovisuales y también de generar espacios de participación activa de la infancia. O sea, que no solamente todo el tiempo sean consumidores de contenidos, sino que también es parte de su derecho fundamental a la cultura y a la comunicación generar sus propios contenidos, ¿no? Y también puedan ser muy diversos, o sea, que pueda haber cosas pues muy locas de ficción, pero que también puedan llegar a hablar de sus familias, de quién son ellos, de sus comunidades, a través de este medio, ¿no? Igual lo pueden hacer por muchos otros medios, el dibujo, la pintura, pero en especial este medio, bueno, nosotros porque estamos trabajando en esta área, pero también porque mucho tiempo, más bien toda la población hemos sido como nos imponen los contenidos, ¿no? Entonces la idea justo era como generar espacios donde reflexionemos estos contenidos que además siempre vienen de un solo lado, la mayor parte del Claro. tiempo vienen de Estados Unidos, ¿no? Y no hay como otra cosa que ver. ¿Tú crees o has percibido que cuando un niño toma una cámara, puede ser su celular, puede ser cualquier otro dispositivo para poder crear una historia, eh, también hay un empoderamiento? También Pues, estos niños, al utilizar un dispositivo con el que pueden crear una historia o expresar alguna imagen, pueden tener un cierto empoderamiento sobre que les da finalmente el utilizar una herramienta, en este caso creativa. sí, que nosotros pensamos que hay más como muchos descubrimientos, ¿no? Y sí, el saber que hay una herramienta aquí la cual estamos acostumbrados a utilizarla solamente eso, como un visor por el cual nosotros vemos. Pero en este caso, el decirles tú con este celular o con esta cámara puedes también comunicarte, crear tus historias, compartirlas con tu comunidad, porque además eso es súper importante, ¿no? Porque Claro, el que no se proceso queden nada más con ellos. Ujú. no solamente hacer el taller y ya, sino hacer una exhibición, ¿no? Y que la comunidad se reconozca a través de la mirada de los niños y las niñas. Entonces, no solamente es un empoderamiento de los niños y las niñas, sino es todo un descubrimiento de la comunidad, ¿no? En el que ellos puedan verse retratados por ellos mismos, ¿no? No es como que llegó alguien más, no es que alguien me contó, sino entre nosotros podemos generar esa historia, ¿no? Y además lo padre es que esa historia se comparte con más gente. Entonces, sí hay como ese empoderamiento, pero además es como esta parte de descubrir el audiovisual, porque nosotros empezamos con lo básico, o sea, con los orígenes del cine y el movimiento se genera así y al cine lo ocasiona la luz y todo esto, y entonces hay muchos descubrimientos de cómo surge el cine y cómo ahora ellos pueden tener un celular, ¿no? Que captura imágenes y con el que además ya pueden editar, ¿no? Porque a medida que van desarrollándose las herramientas sobre todo para el celular, hay muchísimas más aplicaciones y muchísimas más cosas que ya pueden hacer ellos solos. A lo mejor antes era solo grabar y yo editaba, pero ahora en los últimos talleres que hemos hecho, los niños también ya pueden editar, ¿no? Con aplicaciones súper sencillas. Entonces, hay un empoderamiento y además hay un desarrollo de una habilidad, ¿no? De una competencia que puede ser o no muy útil para la vida, ¿no? Posteriormente. Por cierto, también es importante mencionar que, que bueno, muchas de estas producciones, historias que realizan a través de Caleidoscopio, se pueden ver a través de Filmin Latino, a través de esta plataforma que tiene el Instituto Mexicano de Cinematografía en alianza con muchas otras institutos de cine en Iberoamérica y que podemos justo a través de la plataforma ver estas y muchas otras historias más hechas por niños y muchas de niños tamaulipecos. Sí, la verdad es que el año pasado con todo esto de la pandemia, pues recibimos como la invitación de Filmin Latino para generar un canal en el cual subir los contenidos
hechos por niños y niñas. Creo que una cosa que también es una realidad en nuestro país es que la producción local para las infancias es muy poca, ¿no? Y es muy complicada. Entonces creo que no solamente de Caleidoscopio, pero de muchos otros proyectos que trabajan audiovisual con infancias, creo que llenan muy bien ese espacio, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ahorita en el Cine Club hacemos una convocatoria para que varios colectivos nos compartan sus trabajos y se los mostramos a los niños. Entonces, tener el canal en Filmin Latino, además a nosotros, es como súper bonito que esos cortometrajes que ya hicimos hace 8 años, hace 5 años, estén disponibles para otras personas y que nosotros en algún momento les podamos comunicar a los niños o no, pero ahí están sus producciones, están siendo vistas, porque es una regla básica del cine. Si una película se hace para que no se vea, entonces, ¿para qué se hace? Claro. Entonces, esas producciones que hicieron los niños están disponibles, sobre todo para que otros niños y otras niñas las vean, ¿sí? Y mucha gente en nuestro país, porque además Filmin Latino es gratuito, tiene contenidos de paga, pero hacerse la cuenta es gratis y acceder al canal de Caleidoscopio es gratis, ¿no? Entonces, sí estamos muy contentos que se pueda seguir exhibiendo la producción que se hace en los talleres. ¿Qué le dirías tú a las niñas y los niños de Tamaulipas? Pues yo les diría a los niños y las niñas que busquen los espacios, ¿no? Para poder expresarse. La verdad es que ahora con pandemia parece que se vuelven más reducidos esos espacios para encontrarse con sus pares, ¿no? Entonces, que no pierdan las oportunidades de generar diálogo, ya sea a través del Zoom o a través de otras actividades que puedan hacer que ya van haciendo a lo mejor ahora un poquito más, a lo mejor volver a la escuela no, pero que no dejen de expresarse y sobre todo de tener curiosidad y de preguntar todo el tiempo, ¿no? Porque si una de las cosas que yo he visto mucho ahora que estoy aquí encerrada con mis hijas es que luego no hay muchos espacios para que ellos puedan manifestarse sus dudas, su curiosidad. Entonces creo que yo les diría que no dejen de preguntar siempre, ¿no? Y de tener curiosidad y de expresarse. De asombrarse, sin duda, ¿no? Sí. Gracias, Tania. Un abrazo a ti, a Rodrigo, y felicidades por este hermosísimo trabajo que están realizando de la mano de las niñas y los niños. Claro que sí. Tamaulipas. Eso es muy importante decirlo. Nuestro proyecto Caleidoscopio, tanto Cine Club como talleres, no es un espacio para niños, es un espacio con las infancias en el cual se construye gracias a la participación de ellos. Entonces, muchas gracias, Héctor, por el espacio y pues ahí estaremos compartiendo todo lo que hagamos desde el Caleidoscopio. Muchas gracias. Abrazo. Hasta luego. Abrazo, bye.